Jeremías 44. Verso 4. Vamos a leer ese versículo como verso inicial de este sermón. Y dice así, si me acompañan leyendo solamente con su vista. Jeremías 44, 4. ¿Algunos todavía no lo encuentran? Listo, dice así. Repito, Jeremías 44, 4. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. ¿De quién serán estas palabras? De Dios directamente. No son de un hombre al pueblo, son de Dios directamente. El Señor está diciendo a su pueblo que Él envió a sus siervos los profetas. ¿Desde qué momento? Desde temprano, es decir, constantemente, porque luego dice, y sin cesar, es decir, sin interrupción alguna. Yo estuve mandándoles a ustedes profetas a decirles, ¿qué les iban a decir estos profetas? ¿O qué les dijeron? No hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Yo le quiero compartir un tema, mis hermanos, que se llama la actitud hacia el pecado. Déjenme comenzar diciendo lo siguiente. Tenemos una riqueza espiritual, los cristianos, una gran riqueza espiritual. De hecho, es nuestra única riqueza que obtenemos de la sana doctrina. Esta es la sabiduría espiritual para que ustedes y yo podamos distinguir claramente entre lo bueno y lo malo, y saber así si estamos ejerciendo un cristianismo genuino y no de palabra. Para vivir una vida cristiana en la voluntad de Dios es primordial, es menester que sepamos lo que es el pecado, qué cosas o acciones son pecado, además de saber también cómo es que debemos actuar hacia él, porque se presenta a diario cuando la tentación llega. ¿Cierto o no? Hoy, en nuestro caminar con Dios, Él nos ha traído de la esclavitud a su libertad, no a nuestra libertad, a la libertad de Dios. La nuestra es libertinaje, era libertinaje. De las tinieblas a su luz, de la muerte a la vida eterna, porque Él ha perdonado nuestra maldad. Dice la Biblia, Él ha perdonado nuestro ¿qué? Pecado. ¿No le da gusto eso? El pecado es la antesala de la muerte. La palabra pecado es una palabra que en el hebreo significa crimen, culpa, falta. También significa error, daño o delinquir. En el griego también significa lo mismo, pero con una frase que el apóstol Pablo utiliza, que significa errar al blanco. Siempre el apóstol Pablo utilizó ejemplos de las Olimpiadas para enseñar a las iglesias que él visitaba, y de modo que ellos pudieran entender qué les quería enseñar. Y dice, el pecado es como un arquero que tira al blanco y no le da, y no participa del premio, por lo tanto es descalificado. En nuestro verso inicial que usted leyó junto conmigo, Dios a su pueblo le dice, ¿y cuántos son de aquí el pueblo de Dios? ¿Sí? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Quiere usted tomar esta palabra para usted hoy? ¿Cuántos quieren tomarla? Fíjese lo que el Señor nos dice. Él nos lo dice. ¿Qué nos dice? No hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Padre de familia o madre de familia, ¿tú le has dicho una vez a tu hijo que se detenga de hacer algo que lo va a matar, que le va a hacer daño? ¿Cuánto le han dicho así a su hijo? Yo tengo un niñito de 1 año que gatea como a 40 kilómetros por hora, no camina, pero gatea, y lo que se encuentre lo va a agarrar y a metérselo a la boca. Una vez agarró un cuchillo que se le cayó a mi esposa lavando los trastes y se le iba a meter a la boca la punta del cuchillo, pero llegué a tiempo, así como me metí como el hombre araña, y se lo alcancé a quitar con
Yo tenía una ansiedad de que él se diera cuenta de lo que estaba haciendo, pero él no puede, está chiquito. Aquí no habemos chiquitos, ¿verdad que no? Nos damos cuenta del peligro que corremos. Y dice el Señor, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Cosa abominable, ¿qué es cosa abominable? Mira, hermano, esa es una forma contundente que Dios usa para llamar a todo aquello que le ofende a Él. Además de que destruye la integridad de su pueblo. Cosa abominable significa, escuchen lo que significa en hebreo, asquerosidad. ¿Entienden esa palabra? Asquerosidad. ¿Hay algo que tú veas y te cause asco? ¿O náuseas? Se oye feo, ¿no? Pero para Dios era una asquerosidad eso que les estaba indicando a su pueblo. Eso que están a punto de hacer, para mí es una asquerosidad. Suena fuerte, ¿no? Y Dios les dice, no hagan esa asquerosidad que yo aborrezco. Qué tremendo se oye. Viene de una palabra que trasciende aún más y significa idolatría, abominación, y proviene de ídolos. Cosa abominable que yo aborrezco, dice el Señor. Aborrecer aquí es una palabra literalmente traducida, menosprecio, odiar, algo odioso. Por lo tanto el Señor dice cosa abominable, abominable que es contraria a mí. La palabra aborrecer significa algo que es contrario a Dios, algo contrario. Muchos aquí sabemos bien cuáles son las consecuencias terrenales del pecado, terrenales, y sobre todo la consecuencia espiritual eterna del mismo. Una consecuencia terrenal, por ejemplo, alguien que comete adulterio, ¿tiene consecuencias terrenales? Sí, su esposa lo abandona y luego ahí anda llorando que vuelva con él, y sus hijos ya no lo quieren tampoco. Porque engañaste a mi mamá o engañaste a mi papá. ¿Tiene consecuencias terrenales el pecado? Sí. ¿Tiene consecuencias espirituales? Sí. Lo vamos a ver ahorita. La Biblia dice en Romanos 6:23, usted lo sabe, que la paga del pecado es. ¿Qué significa la paga del pecado? Es decir, el salario que el pecado paga a quienes le sirven es muerte. ¿Cuántos tienen un trabajo aquí? Tú trabajas de lunes a viernes o de lunes a sábado, y cuando terminas tu trabajo, vas el día que te pagan y te dan un sobre, un cheque, te depositan en el banco, yo no sé. Esa es tu paga por lo que hiciste. Algo estuviste haciendo, trabajando y te pagaron. Todos los que sirven al pecado, es decir, que tienen el pecado como patrón, como jefe, como el boss, ¿cómo le dicen aquí? Van con el jefe al final a que les pague por haberles servido, ¿y saben con qué les paga? Con la muerte. La paga del pecado es muerte. El salario que el pecado paga por servirle a él, te da un sobre, un cheque, que es un boleto al infierno. Sabiendo esto, tenemos entonces una razón fuerte y bíblica para no pecar. ¿Cuál es? Número 1, el pecado daña nuestra vida y nos separa de Dios. La palabra muerte significa separación. Viene de la palabra apostación, de donde viene apóstata y divorcio. Apostatar es divorciarse de Dios. Todo, en cuanto al pecado se refiere, todo. Lo que quieras tú saber del pecado, la Biblia nos lo enseña. No hay nada nuevo para la Biblia. La Biblia es un libro antiguo, no anticuado. ¿Entendemos eso? Muchos catalogan la Biblia como un libro anticuado. Es antiguo. La Biblia es un libro actual, a lo que nosotros tenemos que aprender. Todo en cuanto al pecado se refiere, la Biblia nos lo enseña, escucha hermano, para estar alertas y no ignorar las maquinaciones del enemigo. Eso le enseñaba Pablo a las iglesias. No debemos ignorar lo que el enemigo procura o está procurando a diario para hacerte pecar. No debes ignorarlo. Y la Biblia nos enseña a estar alertas. Pero un reto que la Biblia nos lanza este día es a tener hacia el pecado, escúchenme, la misma actitud que Dios tiene hacia él. El reto de la Biblia, de la palabra del Señor para nosotros es, le repito, que tengamos la misma actitud hacia el pecado que Dios tiene hacia el pecado. Dice el Señor, todo aquello que es contrario a mí, yo lo aborrezco. Eso dice Jeremías, traducido o parafraseado conforme lo que vimos del hebreo y griego. Más que tratar de evadir el pecado, escucha hermano, más que tratar de evadir, de darle la vuelta al pecado, de decir, como cuando vas manejando y ves un bache, bueno, aquí no hay baches. En Guadalajara hay uno cada 20 centímetros. Allá tienes que ir como en campo traviesa, como en triatlón.
Más que tratar de evadir el pecado por las consecuencias que éste trae, Dios espera de nosotros una actitud de aborrecimiento al pecado. Muchos jóvenes luchan contra el pecado. No solo se trata de luchar contra el pecado, se trata de odiarlo. Aquel que no odia el pecado, difícilmente lo va a abandonar. Al hombre viejo, mi hermano, al que le gustaba pecar en nosotros, al que se supone que quedó atrás, al hombre viejo. ¿Cuántos son hombres y mujeres nuevos aquí? El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas que pasaron y todas son hechas nuevas. Al hombre viejo no hay que estar peleándose con él, hay que hacerlo morir, dice la Biblia. Hay que hacerlo morir. Salmo 97:10 dice así. Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Es difícil de entender eso? Yo creo que no. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Este salmo está hablando de una batalla en la que Dios guarda y libra a sus santos, es decir, a sus hijos, a los que son guiados por su Espíritu Santo. Espiritualmente todos tenemos una batalla diaria contra el pecado, en la que dependiendo de nuestra actitud hacia el pecado, luchamos y vencemos o simplemente somos vencidos. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que debemos luchar contra el pecado, si no tenemos la actitud que Dios tiene hacia él, si no lo aborrecemos, estamos en peligro constante de caer en la trampa. El Salmo dice, los que amáis a Jehová, ¿ya lo encontraron? 97:10, me ayuda a decirlo en voz alta. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Hay algo que no se puede entender de esa palabra? No. ¿Qué sucedió en la primera lucha contra la tentación registrada en la Biblia? Vaya conmigo a Génesis 2:16, por favor. Génesis 2:16. Estamos hablando, mi hermano, de la actitud hacia el pecado. Génesis 2:16. Dice así, Génesis 2:16. Y mandó Jehová al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? ¿Te enfermarás? Dice, no, te morirás. Obedecer a Dios, mi hermano, nos protege de peligros de muerte. ¿Cuántos creen eso? Se lo voy a repetir. Obedecer a Dios nos protege de peligros de muerte. Muchos después de oír, escucha hermano, muchos después de oír a Dios que algo produce muerte, tienen la osadía de querer ir y comprobarlo. ¿Me di a entender? Lo mismo de hace rato. Yo le puedo decir a mi niña o tú a tu niño, si es un bebé, mira, si vas para allá, hay un, yo qué sé, hay un lugar, un lote donde hay muchas arañas, y si te pica una de ellas, mija, te mueres, son tarántulas. Y la niña nomás va a estar esperando que yo me voltee para ir a ver si es cierto que hay tarántulas y meterse. ¿Sí o no somos así? Cuando nos comportamos en la cama. Pero no más eso. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios nos protege de peligros de muerte. No tenga usted, mi hermano, la osadía de querer comprobar si es cierto o no que aquello produce muerte. No tenga esa osadía. No se atreva a ir a comprobarlo. Si Dios nos dice que produce muerte, con eso nos basta. ¿A quién le basta lo que Dios dice? Sin comprobarlo. A mí me basta lo que Dios me dice sin que yo tenga que comprobarlo. No quiere que yo vaya allá, no voy y se acabó. Porque me protege de un peligro mortal. Acompáñenme a Génesis 3:1, por favor. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta. ¿Quién es astuta? ¿Quién es astuto? El enemigo. Mira, hermano, Satanás es más listo que muchos de nosotros. Si alguien hace bien su trabajo, se llama Satanás. Pero muchos se creen más listos que él. Y la Biblia nos manda a refugiarnos en Cristo como nuestro refugio y no ponernos al tú por tú con él, porque tiene poder. Tenemos que refugiarnos en Cristo y que Cristo se encargue de él. Él le tiene que obedecer a Cristo, ¿sí o no?
Pero nos ponemos al tú por tú con Él. Eso no está bien. A nosotros no nos corresponde reprender a Satanás. Es Cristo el que lo puede vencer. ¿Sabía usted eso? Muchos me ven con cara así como muy raro. Yo prefiero decir, Satanás, Jesús te reprenda. Jesús se encargue. A que yo me quiera encargar de Él. Era astuta la serpiente. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios te dijo no comas de este árbol del huerto? Irónicamente, ¿no? ¿Qué pasa aquí, mi hermano? ¿Qué aprendo yo de esto? Cuando la serpiente le pregunta a la mujer, a Eva: ¿con que Dios te dijo que no comas del huerto? Todo árbol. Mire, hay cristianos que aún sabiendo que su relación con Dios no está bien, son cristianos. Yo les llamo cristianos mediocres porque medio creen. O sea, creen a medias. Aún así subestiman el poder del enemigo y caen en trampas en las que aseguraron que no caerían jamás. ¿Yo serte infiel, mi amor? No, imposible serte infiel. Yo no, nunca. Y confiando en su carne y en sus sentimientos y en su fuerza propia, pero no confían en Dios y caen en la trampa. Verso 2 de Génesis 13. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Era cierto eso? No. Verso 5. Sino que sabe Dios, fíjese, sabe Dios, estaba engañando a Eva terriblemente. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como él, como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué está pasando aquí, mi hermano? ¿No se le hace curioso que Eva se puso a platicar con el enemigo? Se puso a intercambiar pensamientos. Llega el enemigo y le dice: así que Dios te dijo que no comas del huerto. Eso te dijo, que no agarres aquello, que no vayas a sacar. Y Eva: no, mira, déjame explicarte bien. Lo que pasa es que Dios no quiere que esto por esto. No. Y él se pusieron a platicar. Yo creo que les faltaba la mesa con el café para platicar. ¿Tú crees que Satanás es digno de ponernos a platicar con él? Estoy hablando en sentido figurado. La tentación. Llega la tentación a tu vida, llega alguien del trabajo y te dice: un cigarrito, y tú duraste 30 años fumando y tienes 31 años. Y ya lo dejaste. Y sabes que te estuvo haciendo pedazos el cigarro y lo dejaste. El Señor te dio la fuerza, te dio el poder con su espíritu y dejaste los vicios. Y llega alguien ahí y se supone que lo que tienes que hacer es rechazar esa tentación, ¿sí o no? Decir: no, yo no, eso no es para mí. Gracias, bye. Hasta luego. No, te quedas ahí y llega el humo del cigarro. Jesús del huerto, ¿verdad? Qué rico huele. Te pones, le das entrada a la tentación y te pones a charlar con él. Llega el pensamiento pecaminoso y empiezas a darle vueltas en tu mente. Un pensamiento pecaminoso, hay que cerrarle la puerta en la nariz. Eva se puso a platicar con el enemigo. Sabía perfectamente la orden de Dios y debió de haberle dicho la primera vez. Llega la serpiente y le dice: así que Dios dijo que no comas del huerto. Eva le debió haber respondido: sí, fíjate, y no me estés molestando porque no te pienso y me voy a ir porque tú estás mal. No, se quedó platicando. Sabemos que en base a eso Dios tuvo un plan, ¿sí o no? Yo estoy hablando del hecho en sí. No estoy hablando del plan perfecto de Dios que vino después de Adán y Eva, claro que no. Cuando alguien escucha una propuesta contraria al mandato de Dios y no la rechaza de inmediato, demuestra su débil convicción hacia el pecado y su tendencia hacia él. No lo aborrece aún. Si tú vienes y me dices, hermano, que hermano Julio, pastor Memo, no puedo dejar este pecado, me está destrozando, cada rato caigo, no lo aborreces. Es que no lo aborreces. Te gusta. Y esa no es la actitud de Dios hacia el pecado. Dios le dice a su pueblo:
aborreced esto que es abominable para mí, como yo lo aborrezco. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? La mujer respondió a la serpiente y la serpiente dijo a la mujer. Hubo una charla ahí, un intercambio de opiniones, como le decía. Y la serpiente, sin tomar más en cuenta lo que Dios había mandado, sedujo a esta persona, a Eva. No hay que permitir eso. Vea conmigo el verso 6, por favor, de la primera parte del verso 6 de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Está tremendo este verso, ¿no? Mire, el engaño llegó a tal grado que el árbol que Dios prohibió, a Eva ya le parecía bueno, agradable y codiciable. Fíjese, algo que Dios dijo, no debes tocar eso, no quiero que lo hagas. Por el engaño, a esa mujer se le hizo bueno, codiciable y agradable. Qué tremendo es el engaño, ¿no? Hasta dónde puede embaucar, engañar, hasta dónde puede arrastrar a un ser humano y hacerle creer que lo malo es bueno. ¿Te has puesto a discutir con una persona que hace algo malo y no acepta que es malo? ¿Cuántos les ha pasado con alguien? Le dices, es que eso que estás haciendo está mal, y te dicen, no, y te insisten y dices, no estoy mal, eso que ves en la computadora, en la televisión, está mal. No, ¿por qué no está mal? Y no los puedes convencer. Y te sacan un montón de pretextos. Igual que Eva, les parece bueno, codiciable y agradable. Le pregunta su jefe a mi esposa. Mi esposa trabaja ahí en el gobierno. Y le dice, sabe que es cristiana, que es mi esposa, y le dice, oye, Zaira, te quiero pedir tu opinión. ¿Tú qué opinas de la pornografía? Dice mi esposa. No, pues es un vicio extremadamente destructivo. Y le dice su jefe, como que de vez en cuando cae bien, ¿no? Ver algo. Así le digo, como que de vez en cuando vale la pena, ¿no? Esa opinión tonta, le digo. ¿Por qué sucede eso? Está lejos de la idea divina de aborrecer el pecado. A ese grado llega el engaño. Número 1, bueno para comer. A Eva le pareció bueno para comer lo que Dios le dijo, no comas. Pero es que es buenísimo para... No comas. Pero es que... No comas. Te mueres. Pero es que se ve delicioso. Te mueres y te lo comes. Y muchos no entienden. E insisten. ¿Por qué? Hay una lucha ahí en la que están siendo vencidos, ignorando que tienen toda la fuerza de una nueva mente, que es la mente de Cristo, para poder pensar como el Señor, aborrecer el pecado y caminar en santidad. Habiendo dicho Dios no comas de él, a ella le pareció bueno. Hay cristianos que cuando se sienten atraídos por alguna cosa del mundo, buscan la manera de justificarlo. ¿Me explico en eso, mis hermanos? Buscan la manera de justificarlo. ¿Por qué haces eso que está mal delante de Dios? Y en vez de arrepentirse y decir, Señor, es cierto, este es un pecado horrible, me está destruyendo, buscan la manera de justificarlo. Oye, ¿y por qué ves pornografía? Es que mi esposa se peleó conmigo y hace 3 meses que no estamos juntos. Y por eso ves pornografía. Buscan la manera de justificar el pecado. Aborrecerlo. No lo logran. Ahora, lo justifican para poder participar de eso y no sentir la más mínima convulsión, la más mínima culpa. La orden de Dios no fue investiga si es malo o bueno, y si tú crees que es bueno, pues puedes comértelo, Eva. Ahí te dejo el árbol, ahí está el árbol. Investiga si es bueno o malo. Si te parece bueno, te lo comes, y si no, ahí lo dejas. Esa no fue la orden de Dios. La orden de Dios fue, no comas porque te mueres. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios sin cuestionarlo? Ese es un buen reto, hermano, que se menciona aquí en la iglesia, pero se vive allá afuera cuando estás tú solito y solita. Aquí solamente me dices amén al Señor, pero allá es donde le dices amén en serio. Un problema de muchos en cuanto a sometimiento
Sometimiento es obedecer. Es que no están dispuestos a obedecer si antes no se les da una explicación del porqué del mandamiento. No adulterarás. ¿Quién dijo eso? ¿En dónde? En la ley. No cometerás adulterio. ¿Es una sugerencia o es una orden? Es una orden. Pero muchos empiezan a manipular el mandamiento para cuestionarlo y decir, ¿cómo que? Y empiezan ahí. Ese es un problema de sometimiento. Si tú te has comprometido con el Señor y ya te has dicho a ti mismo, yo soy cristiano, te estás metiendo en un compromiso, en el compromiso más tremendo de tu vida. Vivir en santidad con Dios y tener la mente de Cristo. ¿Cristo pecó? Nadie dice que sí aquí, ¿verdad? ¿Cristo pecó? Jamás, jamás pecó. ¿Amaba el pecado? Lo odiaba tanto que dio su vida, por lo que nos estaba arrastrando a nosotros al infierno. Y lo hizo en obediencia al Padre. Solo en obediencia, mi hermano, se puede dar muerte al hombre viejo para no ser arrastrados por el pecado. Solo en obediencia. No todos tienen la tendencia a obedecer de inmediato. El que la tiene, la tendencia a obedecer de inmediato, se escapa de las garras de la muerte. Porque va siguiendo las pisadas de Jesús, que son pisadas de pura obediencia al Padre. Fue tan obediente que dio su vida como si fuera un esclavo, dice Filipenses 2, y muerto en un madero, de manos y pies, hasta ese grado obedeció. Obediente hasta la muerte, dice Filipenses 2. También le fue a Eva el fruto que Dios le dijo que no comiera, le fue agradable a los ojos. Nosotros podemos ver solo el exterior, mi hermano, de las cosas y la fachada agradable que tienen a nuestra vista natural, pero si Dios nos prohíbe participar de eso, es porque Él sabe lo que hay detrás. Lo que hay detrás. Y nos puede dar discernimiento para entenderlo y obedecer. Pero, ¿qué agradable es ante Dios? Resumiendo, que se le obedezca solo porque Él lo dice. Qué agradable es delante de Dios. Qué agradable es que le dices algo a tu hijo, hijo, tráeme esto. Sí, papá. A el otro que te dice, ¿y yo por qué? Hijo, tráeme el vaso de agua. ¿Y yo por qué, papá? Ya fui 2 veces ayer. Tráemelo, hijo. No, diga mi hermano. No tienes hermanos. Eres hijo único. Ya está cuestionando el orden del papá. ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo? Hijo, mira, cuando yo te diga algo, tienes que hacerlo. No le vas a tronar los dedos, es eso, algo simbólico, ¿no? Lo tienes que hacer rápido para decirlo, ¿no? Y le vas a enseñar que sea obediente sin cuestionar el mandamiento. Eso provoca en un hijo, y en nosotros como hijos de Dios, provoca que nosotros tengamos siempre una actitud de sometimiento sin cuestionar el mandamiento. También para Eva, cuando vio el árbol que Dios le dijo que no comiera, engañada por el enemigo, le pareció, en tercer lugar, codiciable para alcanzar la sabiduría. Mira, hermano, el hecho de que se nos haga bueno algo que dice Dios que es malo, es peligroso. Que se te haga agradable a los ojos es más peligroso. Pero que te sea codiciable, ya cayó. Fue, como decimos por allá, fue de mal en peor el deseo de Eva. Se le hizo bueno y le dijo, es que está muy bien la fruta. Y por consiguiente terminó diciendo, la quiero, la voy a cortar y es mía, me la voy a comer. Ahí está la desobediencia. Antes de cortar el fruto, ya había desobedecido aquí. Aquí le pareció bueno, agradable y lo codició. Cuando el ser humano codicia algo, hermano, solo el poder de Dios te puede salvar de no ir detrás de eso. La codicia arrastra todo. Algo codiciable es algo que se busca desmedidamente. Ya no lo puedes dejar de buscar, como una adicción. Y la segunda parte del verso 6 de Génesis 3 dice, y tomó de su fruto. ¿Quién tomó de su fruto? Eva. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así de ella, así como ella.
¿Qué pasó aquí, mis hermanos? Miren, Adán echó a tierra, es decir, no le importó todo lo que Dios le había advertido si desobedecía. ¿Cómo pensamos ante la tentación? Le quiero poner presentárselo así. ¿Cómo pensamos ante la tentación? Cuando tú ves una tentación, mire, Satanás sabe cómo fue nuestra vida pasada y va a llegar, y como decimos en México, sabe de qué pie cojeas. Sabe de cuál pie estás malo y te pones zancadilla y te caes, ¿no? Espero explicarlo. Entonces, cuando llega la tentación, ¿cómo piensa usted? Usted ve la tentación y dice, ¿qué tiene de malo? Fíjese lo que le voy a proponer, ¿eh? Repito, usted dice, o tú joven dices, ¿qué tiene de malo? O piensas de esta manera, viene la tentación y dices, ¿qué tiene de bueno? ¿Cómo piensa usted? Cuando está el pecado frente a usted, ¿cómo lo piensa usted? ¿Cómo lo procesa en su mente? Usted se pregunta, ¿qué tiene de malo o qué tiene de bueno? Ya sabrá usted por qué la consecuencia de cada uno de estos pensamientos. Porque el que no tiene la convicción de aborrecer el pecado, siempre va a preguntarse, ¿qué tiene de malo? Y va a ir detrás de lo que codicia. Pero el que dice que tiene de bueno es el que sabe ver las cosas a través de los ojos de Cristo, de la santidad de Cristo, y decir, no, yo amo a Dios. Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. ¿Cuándo dicen amén a eso? Que ninguna proposición pecaminosa mueva tus convicciones. Génesis 39:7. Quiero invitarte a ver algo aquí que tantas veces hemos visto en la iglesia, pero hay algo aquí que quiero reafirmar con ustedes. Génesis 39:7. Estamos hablando de la actitud hacia el pecado, pues vamos a aprender en qué consistió, mi hermano, la actitud hacia el pecado de un hombre llamado José. Muchos de aquí no la sabemos de memoria, pero quiero ver usted conmigo, aquí en la Biblia. Mire, dice Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. ¿Para qué? Es que no se me perdió mi osito de peluche, José, y me tengo frío. Nada más con que te me acurruques ahí, es todo lo que quiero. ¿Eso quería la mujer esa? No solo quería eso. Lo voy a repetir. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Me puedo decir, mi hermano, las 4 primeras palabras del verso 8 fuerte, por favor? Diga conmigo. Y él no quiso. Piensa en eso. ¿Ya lo pensó? No quiero. Oye, vamos acá, mira, vamos a ir a este lugar y va a haber esto, vamos a hacer esto. No quiero. Diga conmigo, no quiero. ¿Es difícil eso? A mucha gente la toman por cobarde cuando no acepta una invitación a pecar, sabiendo que delante del Rey, del Señor Santo, que estuvimos cantando hace un momento, decirle al pecado no quiero es la valentía más perfecta que existe. No quiero. Usted puede dejar de pecar, hermano, por miedo a la muerte. La paga del pecado es muerte, pero yo no peco porque me voy al infierno. Está bien pensar así, pero ¿qué tal pensar como pensaba José? Fíjese lo que dice a continuación. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, me tiene confianza y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Verso 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer resbalosa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjese, no responde como muchos hoy. No, es que yo me quiero casar porque quiero llegar virgen al matrimonio. Yo no quiero acostarme con nadie porque quiero llegar virgen al matrimonio. Te felicito, es una excelente decisión. Si los varones que están aquí vírgenes, mujeres vírgenes, si han tomado la decisión,
esperar hasta casarte, porque el hombre que Dios te dé o la mujer que Dios te dé, te felicito. Pero aquí hay algo más. Esa no fue la razón principal de José. La razón principal de José está en la pregunta que está al final del verso. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? ¿Contra mi propio cuerpecito? ¿Eso dice? Contra Dios. Si algo tenía José, mis hermanos, era que conocía el corazón de Dios. Vaya que lo conoció. Y Dios lo conoció a él. ¿Cómo lo llevó hasta Egipto y lo hizo? Ahí todavía no era. Todavía era un siervo en la casa de Potifar. Yo creo que limpiaba los pisos y mira la comisión que tenía. Y otros, en cambio, es que a mí Dios no me da nada, no me prospera, tengo 38 años de cristiano y no mando. Y pretextos, poniendo en primera instancia lo que quieren recibir de Dios para vivir un buen cristianismo. José vivía una vida en santidad delante de Dios, cualquiera que fuera su situación. Lavaba los pisos. Fue un esclavo, hermano. Lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo. Y siendo esclavo, viviendo las peores situaciones, dijo: yo no voy a pecar contra mi Dios. ¿Qué tal? Cuando yo leí esas 4 palabras, mi hermano, volví a leer este pasaje que yo lo había leído muchas veces igual que usted. Y cuando vi que José dijo en la Biblia, no, hermano, haga de cuenta que se me hicieron como negritas y grandotas las letras en la Biblia cuando vi que José dijo, que dice el versículo, y él no quiso. ¿Cuántos jóvenes en la iglesia yo quisiera escuchar, adolescentes, desde niños, las adolescentes y jóvenes, que vengan y me digan: Julio, una chica se me ofreció en la escuela y yo no quise. Ah, sí, ¿por qué no quisiste? Porque amo a Dios. ¿Qué le diría yo a ese chavo cuando me diga? Me le abalanzaría a darle un abrazo y decirle: sigue así porque eres un hombre de Dios. ¿Podrá llegar algún joven de aquí así a decirle a su líder de jóvenes, a su pastor: pastor, me invitaron a ver esto en la computadora, me invitaron a fumar esto, me invitaron a ir a este lugar y no quise? ¿Cuándo decimos no quiero, hermano, al pecado? No quiero. Mira, hermano, se me llena la mente con esta frase. Y además con lo que añadió José, tremendo, ¿no? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué es grande mal? ¿A qué se refería José cuando dijo grande mal? Es la palabra ra en hebreo, que significa un acto perverso y doloroso. Al cristiano que no le parece un acto perverso y doloroso lo que a Dios le lastima en su corazón, porque ¿sabes que a Dios le duele su corazón cuando pecamos? ¿Cuántos sabían eso? En muchas ocasiones se lo dijo a su pueblo. Acto perverso y doloroso. José sabía que ese pecado era un acto perverso y doloroso. ¿Qué? La fornicación. En contra de Dios, primeramente. ¿Está bien, joven? Chica, si tú piensas que fornicar es una falta grave hacia tu familia, qué bueno que lo pienses así. Es que ¿cómo voy a deshonrar a mis papás? Pero si primero dices: ¿cómo voy a deshonrar a Dios? Ahí es que está el poder del Espíritu Santo en tu vida, no hay otra explicación, ¿verdad que sí, iglesia? Dice Romanos 8:14 que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Grande mal, un acto perverso y doloroso hacia Dios primeramente. Le hago una pregunta, hermano, estoy en la parte final. ¿Nos aflige pecar solo porque podríamos morir o porque ofendemos a Dios? ¿Lo pueden pensar un segundo? Se lo voy a repetir la pregunta. ¿Nos aflige pecar solo porque podríamos morir o porque ofendemos a Dios? ¿Para qué cristiano es peor la muerte que ofender a Dios? Para muchos de los del siglo XV, como Martín Lutero, como John Hus, todos esos hombres que, como el mismo apóstol Pedro, que dijo: te vamos a crucificar, Pedro, como a tu maestro. Y cuando lo iban a crucificar, después de haber degollado a su esposa enfrente de él, lo iban a crucificar y les dice a los verdugos: no, yo no soy digno de morir como mi maestro, voy a morir de cabeza,
crucifíquenme de cabeza. Tenía más miedo a ofender a Jesús que a la muerte. ¿Por qué no pecamos, hermano? ¿Porque tenemos miedo a morir? ¿O porque nos duele ofender a nuestro Señor? Que nos tiene aquí y a usted, a mí, sentados, a mí, con el privilegio de estar aquí arriba y ofenderlo pecando. ¿Se lo puede imaginar? A él le duele. Dice el verso 10 de Génesis 39, hablando ella a José, dígame cada cuándo, hermano, ¿está leyendo? ¿Cada cuándo incitaba a esta mujer a José? ¿Me lo puede decir más fuerte? Cada día. ¿Sabes cuándo se va a acabar la tentación? Hasta que Cristo venga. Hasta que aparezcan las nubes. Ahí se va a acabar. Mientras, ¿qué vamos a hacer? Cada día decir, me duele ofender a mi Señor. El que abrió sus preciosas manos, sus pies llenos de polvo por andar caminando y caminando, llevando el evangelio, llenos de callos, por traer vida, clavados en una cruz, y yo me pongo a pecar y a ofenderlo cuando se me da la gana. Perdóname que le hable así, hermano. El deseo de mi corazón es instarle a usted, es invitarlo a que pensemos firmemente en nuestra actitud hacia el pecado. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, ¿qué hacía José? Se hacía el sordo. ¿Cómo dice se me olvidó la frase esa mexicana del sordo? No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Mire si se lo sabe. No viene la Biblia, pero podría funcionar. Soy bromeando. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciéndole, ¿quieres ser mi amigo? Eso le dijo. No, duerme conmigo. La misma tentación todos los días, todos los días, todos los días. Si te zafaste de la tentación hoy, mañana te va a volver a llegar. Hasta que Satanás haga lo mismo que con Jesús en el desierto. Como no lo hizo caer de ninguna manera, lo tuvo que dejar. Le ofreció los reinos de la tierra a cambio de su adoración. Lo invitó a que convirtiera las piedras en pan porque tenía hambre. Y Jesús, no quiero porque escrito está, escrito está, escrito está. Yo amo a mi Dios, vine por un plan y sobre el plan voy a ir. ¿Qué hizo Satanás? Le dejó. Se va. A quien no puede vencer, lo tiene que dejar. Ella lo asió por su ropa, verso 12, diciéndole, duerme conmigo. En otras palabras, me voy a atrever a decirlo, fornica conmigo, José. Ve pornografía conmigo. Drógate conmigo. Adultera. Tengo una amiga en la iglesia, se llama Janet, la líder de adolescentes, y una vez me dijo una cosa. Me dice, mira Julio, mientras más difícil y duro esté la tentación y el pecado para los adolescentes, más clara voy a ser desde el púlpito. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo no voy a ser clara desde el púlpito, viendo desde el púlpito a los adolescentes de la iglesia ser devorados por la maldad? ¿Me estoy explicando? Juan el Bautista no llegó con los fariseos y les dijo, ustedes están mal, reconozcan sus fallas. Muchachos, no está bien. No, sí lo llegó y les dijo, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Se tiene que hablar claro para dar a conocer la tendencia del corazón de Dios hacia la maldad, y es que Él la aborrece. Entonces José le dijo a la mujer, cuando ella quería dormir con él, le dijo, ándale pues. No le dijo eso, ¿verdad que no? No, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Algo importante aquí, mi hermano, se lo comentaba al principio, lo reafirmamos aquí en la palabra de Dios. Aunque José aborrecía el pecado, escúcheme esto, hermano. Aunque José aborrecía el pecado, no se puso a jugar con él.
No se quedó ahí parado con la mujer que lo quería seducir y le dijo, ya déjeme, ya déjeme, ya déjeme, ya déjeme. ¿Eso hizo? Si te quedas ahí, te va a agarrar. Córrele, hermano. ¿Qué hizo José? Vio y salió. ¿Usted cree que no le pasó a José por su... Era un hombre. ¿Usted cree que no le pasó por su mente estar con esa mujer en cierto momento? Si era una mujer hermosa. Sí, pero había algo mucho más fuerte en él. El Espíritu de Dios, el deseo de amar a Dios y de demostrarle que lo amaba en realidad. Y salió y corrió y dijo, no quiero estar aquí. Ese es mi sueño dorado, hermano. Que todos como cristianos tengamos esa mentalidad. Y que cada joven y adolescente que están aquí logren eso. Aunque José aborrecía el pecado, no se puso a jugar con él. Aborrecer el pecado no significa que nosotros somos los todopoderosos. No, es que yo aborrezco el pecado, Julio, y a mí no me hace caer el pecado. A mí no me tienta Satanás. Yo tengo a mi Cristo. Todo lo puedo. No. El hecho de aborrecer el pecado no nos hace todopoderosos. El todopoderoso se llama Jesús. Nosotros lo que hacemos es irnos de ahí. En ese lugar no hay santidad, no hay respeto por las cosas de Dios. Yo me voy, ¿qué hago ahí? Es que me invitaron a un antro, Julio, no sé cómo le llaman aquí, a una disco, no sé, a un bar. Y mira, yo amo a Dios. Y mientras estaba ahí en el bar, tomándome una cerveza, yo decía, Señor, te amo. Porque me estoy tomando esta cerveza, Señor, ¿cuánto te amo? Yo amo a Dios. Sí, tonto, ¿no? José huyó y salió. Poderoso, el que es poderoso es Jesús. ¿Sabe para qué? Nosotros no somos poderosos como Jesús, hermano. Él es el poderoso para qué. Escuchen lo que dice la Biblia. Para guardarnos sin caída. Él es el que nos guarda. Él es el que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso dice Judas 1:24. Poderoso es Jesús para guardarnos, es decir, cuidarnos sin caída. En cambio, Sansón, siempre me gusta hacer esta comparación entre José y Sansón. Sansón, por confiar en su fuerza, en su voto de Nazareo, ¿verdad? Su pelo, para derrotarlo todo, una joven llamada Dalila le coqueteó, ¿lo recuerdan o no? Y Sansón terminó pelón y ciego. ¿No terminó pelón y ciego? Es decir, sin fuerza y sin visión. Sin fuerza y sin visión. Así termina el que coquetea con el pecado. Sin fuerza y sin visión. Pelón y ciego. Sansón pasó de la prueba. ¿Cuál prueba? La palabra prueba en el griego incluye tanto prueba que viene de Dios como tentación del enemigo, de la cual hay que salir adelante venciendo al Señor Jesús. Ok, Sansón pasó de la prueba al cementerio porque derribó el palacio donde estaban sus enemigos y él murió junto con todos. Pasó de la prueba al cementerio, pero José pasó de la prueba al trono de Egipto. Cuando llegue la tentación, hermano, tenemos que pensar qué es lo que viene después de la tentación. No nada más pensar en que vas a disfrutar el pecado, el que no lo aborrece, y ya. Y mucho es peor que eso. Disfrutar el pecado y decir, el domingo voy y pido perdón y ya. ¿Qué descaratez tenemos a veces? De pecar y pisotear la sangre del cordero y decir, el domingo pido perdón y ya. Más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Qué tonto se dice? Sansón pasó de la prueba al cementerio. José de la prueba al trono de Egipto, porque amó a Dios y aborreció el pecado. ¿A dónde quieres ir después de la prueba?
¿A dónde quieres ir después de la prueba? Quiero invitarle a que cierre sus ojos, por favor, y le dé usted una respuesta al Señor personal.